Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 173, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 4, el idealismo anglo-norteamericano. 704, Bradley. La mayor figura del idealismo inglés es Francisco Herbert Bradley, 1846-1924, que tomó como tema fundamental de su doctrina el antiguo y siempre nuevo contraste entre apariencia y realidad, que es el título de su obra principal, Apariencia y Realidad, 1893. Bradley es también autor de Estudios Éticos, 1876, Principios de Lógica, 1893, Ensayos sobre la Verdad y la Realidad, 1914, y otros numerosos estudios de filosofía y psicología. Según Bradley, el mundo entero de la experiencia humana es apariencia. Solo es real la conciencia absoluta. El mundo de la experiencia es, en efecto, intrínsecamente irracional, contradictorio e incomprensible. Y es así porque todos los aspectos del mismo están fundados en las relaciones y las relaciones son inconcebibles. Bradley examina la relación entre cualidades primarias y secundarias, entre la cosa y sus cualidades, la relación espacial y temporal, la causal, la que constituye el sujeto o yo. Bradley descubre en todas ellas la misma dificultad fundamental. Toda relación tiende a identificar lo que es diverso, y en esto es contradictoria. Toda relación modifica los términos relativos, pero entonces cada uno de estos términos se escinde en dos partes, la modificada y la que queda sin modificación. Y estas dos partes no pueden unirse sino por una nueva relación, lo que implica una nueva modificación y una nueva escisión, y así hasta el infinito. De esta manera, la relación, que debería ser inteligible la unidad de los términos relativos, no hace más que dividirlos y multiplicarlos internamente hasta el infinito. Por esto es contradictoria. El sistema entero de la experiencia humana, fundado en las relaciones, queda pulverizado ante la reflexión filosófica en una multitud inmensa de términos dentro de otros términos que no están juntos de ninguna manera inteligible. Ni el mismo yo se libra, según Bradley, de esta dificultad. Es, ciertamente, verdadero que la existencia del yo está, en cierto sentido, fuera de toda duda, pero es tal solo como unidad de la experiencia inmediata, anterior a la reflexión racional. Esta unidad debería ser entendida y justificada racionalmente, pero apenas este intento se inicia introduciendo la distinción entre el yo y el no yo, las dificultades inherentes a toda relación se ponen inmediatamente enfrente y el yo se convierte en algo inconcebible. Ningún aspecto del mundo finito se salva de la contradicción ni puede ser tenido por tal. Tampoco se salva de la contradicción el mundo de la lógica pura. Los principios de lógica y los numerosos ensayos que dedicó Bradley a problemas particulares de lógica ponen al descubierto las contradicciones que anidan en el acto lógico fundamental, el del juicio. El juicio es, según Bradley, la referencia de una idea a la realidad, la calificación de la realidad mediante un concepto tomado como símbolo y significado de ella. Todo juicio implica, en otras palabras, que una idea no es una simple idea, sino una cualidad de lo real. Una cualidad de lo real. Pero si ello es así, la multiplicidad y la variedad de los juicios implica que son inconciliables y contradictorios. Lo ciertamente verdadero es que todo juicio califica la realidad bajo ciertas limitaciones o condiciones. Pero, puesto que estas limitaciones o condiciones califican a su vez la realidad misma, la contradicción no es eliminada, sino solamente multiplicada. El hecho de que todo el mundo de la experiencia y del pensamiento sea apariencia no significa que se pueda admitir una realidad en sí más allá del mismo. Toda realidad en sí no podría ser más que el término de una experiencia o de un acto lógico y caería, por ello mismo, en las mismas dificultades fundamentales. Sin embargo, esta misma condenación radical implica, según Bradley, la posesión de un criterio absoluto de verdad.
Si rechazamos como aparente lo que es contradictorio, implícitamente consideramos como real lo que carece de contradicciones y, por tanto, es absolutamente consistente y válido. La falta de contradicción implica un carácter positivo y no debe ser una pura abstracción. Las apariencias deben pertenecer a la realidad, porque lo que aparece es, en cierto modo, existente, aunque sea simplemente a título de apariencia. La realidad que el criterio de la no contradicción nos deja entrever debe, pues, contener en sí todo el mundo fenoménico de forma coherente y armoniosa. Además, no puede ser otra cosa que conciencia, porque solo la conciencia es real. Al mismo tiempo, esta conciencia universal, absoluta y perfectamente coherente, no puede ser determinada mediante ninguno de los aspectos de la conciencia finita, sensación, pensamiento, voluntad, etc., porque tales aspectos son contradictorios. Por otra parte, no debe contener la división entre objeto y sujeto, que es propia de la conciencia finita. Todas estas determinaciones negativas implican que es imposible un conocimiento completo de la conciencia absoluta. Se puede tener de ella una idea abstracta e incompleta, si bien verdadera, pero no se puede reconstruir la experiencia específica en la cual ella realiza su perfecta armonía. Tampoco la moralidad puede ser atribuida al absoluto. Se puede suponer que en él toda cosa finita alcance la perfección que busca, pero no que obtenga precisamente aquella que busca. En el absoluto, lo finito debe ser transformado más o menos, y por tanto, desaparecer como finito. Y tal es también el destino del bien. Los fines que la afirmación y el sacrificio del yo pueden alcanzar están más allá del yo y del significado de estos actos morales. En el absoluto, donde nada puede perderse, todo pierde su carácter mediante una nueva acomodación o un complemento más o menos radical. Ni el bien ni el mal se sustraen a este destino. Así, entran, ciertamente, en el absoluto el espacio, el tiempo, la individualidad, la naturaleza, el cuerpo, el alma. Pero todo entra en él, no con su constitución finita, sino con una reconstitución radical, cuyos caracteres es imposible determinar con precisión. En el absoluto no puede tampoco subsistir la diversidad entre sujeto y objeto, inherente a todo pensamiento finito, el cual es siempre pensamiento de algo o sobre algo, e implica, por tanto, una relación interna que lo hace contradictorio. El absoluto no puede ser concebido como alma o como complejo de almas, porque esto implicaría que los centros finitos de experiencia se mantienen y son respetados dentro del absoluto, lo cual no es el destino final y la última verdad de las cosas. No conoce progresos ni retrocesos. Estos son aspectos parciales, propios de la apariencia temporal y tienen solo una verdad relativa. El absoluto no tiene historia, aunque contenga innumerables historias. No es persona, ya que una persona que no sea finita es un sinsentido. De esta doctrina sustancialmente negativa del absoluto, no deduce Bradley que el conocimiento humano sea totalmente erróneo. Si este conocimiento no alcanza nunca la verdad, que sería su perfecta conversión y total conformidad con lo absoluto, puede alcanzar, sin embargo, grados diversos de verdad. De dos apariencias, la más vasta y más armoniosa es la más real, porque se acerca más a la verdad omnicomprensiva y total. La verdad y el hecho que, para convertirse en lo absoluto, requiriesen una acomodación y una adición menor, serían más verdaderos y más reales. El argumento ontológico puede ser interpretado como una ilustración de esta doctrina de los grados de verdad. Cabe reconocer, ciertamente, que desde el momento en que la realidad es calificada como pensamiento, debe poseer todos los caracteres implícitos en la esencia del pensamiento. No obstante, la prueba ontológica va más allá de este principio genérico, porque afirma no solo que la idea debe ser real, sino también que debe ser real como idea. Según Bradley, esto es falso, ya que un predicado, como tal, no es nunca realmente verdadero. Debe estar sujeto, para hacerlo, a condiciones y acomodaciones. Así pues, toda idea existente en mi mente
puede calificar verdaderamente la realidad absoluta. Pero cuando la falsa abstracción de mi particular punto de vista haya sido corregida y ampliada, la idea puede haber desaparecido completamente como tal. Por esto, no toda idea será real como tal. Pero cuanto mayor sea la perfección de un pensamiento, su posibilidad y su interna necesidad, tanto mayor será su realidad. A esta exigencia no se sustrae siquiera la idea de absoluto, ya que toda idea, por más verdadera que sea, no incluye nunca la totalidad de las condiciones requeridas, y por esto es siempre abstracta, mientras la realidad es concreta. Bradley ha renovado así la tesis hegeliana de la identidad entre lo finito y lo infinito, pero lo ha renovado con un espíritu de escepticismo radical, que rehúsa determinar de un modo cualquiera los caminos y las formas de una tal identidad. El proceso del pensamiento, que para Hegel es una dialéctica que muestra de hecho esa identidad, para Bradley es, en cambio, la confirmación de la naturaleza contradictoria de lo finito y, por tanto, de la exigencia de la transformación total en lo infinito. Bradley admite, ciertamente, diversos grados de verdad y de realidad, pero, al mismo tiempo, entre los grados más altos y lo absoluto pone un abismo, ya que todo en lo absoluto ha de ser transformado y acomodado hasta en sus elementos íntimos. La identidad de lo finito y lo infinito, que había llevado a Hegel a admitir la intrínseca racionalidad de lo finito y a aceptarlo como infinito, ha llevado a Bradley a negar la realidad finita como tal y a exigir su transmutación en el infinito.